era algo impracticable, era algo completamente imposible. Entonces, que tenía que renovarlo, no sé si tenía que generar 400 millones en plusvalías, en ahorros de salarios. Muy bien, pues estamos aquí con Ramón Álvarez de Mon. Ramón, en primer lugar, muchas gracias y bienvenido a Bola VIP. Nada, el placer es mío, muy agradecido por eso, por vuestra atención y encantado de tener esta charla contigo, Lucas. Vamos a charlar sobre muchos temas, mucha temática alrededor del Real Madrid, la Liga, temas económicos, pero por supuesto, Ramón, actualidad mata todo, como decimos en el periodismo, así que me toca preguntarte cómo has visto un poco todo lo que ha pasado con Xabi Alonso, el Real Madrid y Arbeloa en las últimas horas. Pues la verdad es que, bueno, pues muy convulso, evidentemente. Estaba siendo así la temporada, fue también la pasada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con Ancelotti, ¿no? Con la trayectoria que tenía, también con su forma de enfocar la vida, ¿no? Y su trabajo, pues se sabía que se podía estar acabando un ciclo, ¿no? Pero no se hablaba continuamente de ultimátums. Y con Xabi Alonso, la verdad es que para aquellos que además teníamos muchas expectativas, ha sido un poco una tortura, ¿no? Porque desde que empezó a llegar el mal juego y los malos resultados, pues estábamos continuamente, ¿no? Teniendo que informar además, porque era así, de esos ultimátums que había. La verdad es que creo que Xabi Alonso seguro que ha tenido errores y seguro que él, ¿no? En su foro interno lo sabe. Pero también creo que las circunstancias que ha tenido que enfrentar han sido muy, muy complicadas, que el Real Madrid es complicado para este tipo de proyectos. Y bueno, pues se da un cambio que ilusiona a muchos madridistas por quién es Álvaro Arbeloa para los aficionados, pero que evidentemente, como no pienso que el único problema fuese el entrenador del Real Madrid, pues Álvaro Arbeloa va a tener que enfrentar otros problemas, ¿no? Que también tienen que mejorar para que le vaya bien. Le recomendamos a todo el mundo, Ramón, por supuesto, que sigan todo lo que estás haciendo en redes sociales como YouTube, en Twitter, en Instagram, cualquier otra que quieras promocionar, por favor, haz lo que es el momento y que vean todas las reacciones, todos los vídeos y todas las informaciones, ¿no? que has traído en estos días que han sido bastante convulsos. Pues muchas gracias. Sí, al final, como vosotros, estoy en todas las plataformas, con más fuerza en X y en YouTube, ¿no? Donde tengo mi canal principal. Pero bueno, sí, al final tengo ahí presencia pues en Facebook también, en TikTok, ¿no? Y en otras plataformas. Sí, la verdad es que, bueno, pues han sido horas muy convulsas, ¿no? Donde te toca informar. Yo, fíjate, ¿no? Te voy a contar que a mí me llama una persona para decirme lo de Xabi Alonso cuando ya ha salido el comunicado del Madrid. No lo preveía nadie antes. Y me dicen en esa misma conversación y va a ser Arbeloa, ¿no? Y me dio tiempo a ponerlo ahí en X muy rápido, aunque te confieso que era algo que era fácil no anticipar, porque, bueno, pues mi información era que Zidane era el preferido, pero que si Zidane no podía ser, iba a ser Arbeloa el que sustituyese a Xabi Alonso. Y bueno, pues fueron horas muy convulsas, efectivamente, y bueno, pues de mucha atención también de la gente, ¿no? La gente a veces, yo percibo, ¿no? El madridismo a veces está un poco aletargado, ¿no? Cuando el equipo no juega bien, cuando las sensaciones son malas, pero cuando vienen cambios bruscos, normalmente la gente se vuelve a enganchar un poco. Eso es totalmente así, la historia del Madrid lo dice. Ramón, antes de entrar en la temática que teníamos preparada, antes de todo este tema de actualidad, me toca hacer un par de preguntas corticas. La primera es que entiendo que lo de Arbeloa, como tú también ya lo has comunicado, es de momento más allá de junio también. O sea que no solamente digamos un interinato a corto plazo, sino que se podría extender. Potencialmente se puede extender, sí. A ver, Arbeloa es un entrenador que no tiene experiencia al más alto nivel como entrenador, esto todo el mundo lo sabe, pero es un entrenador en el que confía mucho el club y lleva confiando un tiempo en base a quién ha sido como jugador y como profesional y también en el trabajo que ha hecho en la cantera del Madrid, que ha sido inmejorable. Ujú. A lo que voy es que evidentemente es una apuesta de riesgo porque le puedes estar dando esa oportunidad a lo mejor antes, ¿no? de lo bueno, pues de lo ideal. También hay que decir que ningún entrenador llega al Real Madrid en el momento ideal. Casi siempre Total. llegas porque las cosas no están yendo bien. Pero que el Real Madrid tiene expectativas con Arbeloa. Es decir, no es me llegas hasta junio y voy a pensar en otro desde ya, ¿no? No, es vamos a intentar llegar hasta junio y vamos a evaluar cuáles han sido los resultados, cuál ha sido todo el proceso para ver si continúas tú. Es decir, a garantizar, ¿no? que tiene otro año más sería de necios, ¿no? Es no conocer el Real Madrid, pero garantizar que es imposible que siga otro año sería de necios también. O sea, para mí totalmente equivocado. ¿Qué tanto crees que está relacionado tanto la salida de Xabi Alonso en este momento como la llegada de Arbeloa con la renovación de Vinicius? Que sabemos que es el otro tema angular del día a día en el Real Madrid. Bueno, vamos a ver. La renovación de Vinicius es un tema que, en mi opinión,
resulta un reto informativo muy importante. Porque yo he sido súper prudente en este tema, porque desde el principio la percepción que he tenido es que las dos partes decían cosas diferentes. El club siempre muy, muy, muy optimista con la renovación, incluso asegurando que había ya un acuerdo total. El lado del jugador nunca, nunca, nunca ha dicho ya hemos llegado a un acuerdo. Siempre ha dicho tenemos ganas de llegar a un acuerdo, no tenemos prisa de llegar a un acuerdo. Nunca ha dicho lo mismo que el club en este aspecto. Entonces, claro, hay muchos informadores que van con la información del club y listo, ¿vale? Y yo nunca me he atrevido a ir con esa firmeza porque el otro lado decía cosas bastante diferentes. Creo que la salida de Xabi Alonso en ese cóctel que puede haber, ¿no?, en la cabeza de Vinicius de elementos para decidir, obviamente le puede empujar más a la renovación que la continuidad de Xabi Alonso. No ha existido ese feeling, no, esto es público, ¿no? Prácticamente, pero creo que no es el único factor. Hay un tema desde el principio que es el económico. Y a veces cuesta hablar de números, de la realidad, de la vida, pero es así. Vinicius es muy madridista, Vinicius quiere continuar en el Real Madrid, pero no lo quiere hacer a cualquier precio, por lo menos de momento. Y el Real Madrid tampoco quiere pagarle cualquier precio a Vinicius para que continúe. Entonces, ¿se encontrarán en el camino? Pues ya lo veremos, ¿no? Ganas hay de encontrarse, pero no veo al Madrid subiendo su oferta, no veo de momento a Vinicius bajándola. Bajándola de momento. Ramón, pues espectacular, muchas gracias por esta parte de la actualidad que, como decimos, no era el quid de la cuestión y de tenerte aquí, pero ha salido afortunadamente para tenerte aquí con mejor información que nadie. Te quiero preguntar ahora, y repasando un poco tu carrera, ¿cómo llega un asesor fiscal muy madridista y todo a convertirse en semejante referencia de información en el universo Real Madrid? Pues mira, no, yo te podría mentir y decir, todo era un plan diseñado, tenía un plan maestro que acabó saliendo y no. Mira, yo termino el colegio, tenía buenas notas, la verdad, y bueno, pues me llamaba mucho, ¿no? El periodismo deportivo, la comunicación, el fútbol, pero opté por algo que me parecía más fiable en ese momento, que era hacer un derecho, más empresariales, en una gran universidad. Bueno, pues por intentar asegurar, ¿no?, entre comillas, el futuro. El caso es que, bueno, pues me fue bien en la universidad, entré pues en el despacho más grande de España, en Garrigues, uno de los más grandes de Europa, si no el más grande. Y yo recuerdo una conversación con mi padre, estando en Garrigues, diciéndole, joder, papá, qué fraude soy, qué fraude. Que fíjate lo lejos que estoy de lo que yo soñaba, ¿no?, de dedicarme a la comunicación, al Madrid, no sé qué. Qué lejos estoy. Y mi padre, que no creo que tuviese tampoco en su cabeza el plan maestro, me dijo, hijo, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor te estás acercando y todavía no lo sabes, ¿no? Estate atento, ¿no? Bueno, yo el caso es que me fui de Garrigues, monté mi propio despacho, empecé a disponer de más tiempo para mí y apareció en las redes sociales, ¿no? Apareció Twitter y con eso se abrió un mundo de posibilidades que yo me tomé como una afición más. Oye, pues mira, voy a intentar interactuar con gente pues relevante en el mundo del periodismo, voy a intentar dar mi opinión y claro, poco a poco se fue generando una atracción que yo no esperaba, que pues me dio la oportunidad de entrar en Radio Marca, que fue una sorpresa tremenda para mí, que Juancho Gallardo me dijese, oye, te quiero para las tertulias. Fue muy sorprendente, yo no era nada, absolutamente nada, ¿no? Aparecieron pues medios un poco más underground que también me dieron la oportunidad de escribir, de manifestarme. Y lo de YouTube, ¿no? Que lo de YouTube fue algo cero planificado también, porque yo ya tenía algo de relevancia en el antiguo Twitter, pero en YouTube no tenía planeado abrir un canal. Lo que pasa es que hubo un día que yo vi un pesimismo tremendo en el madridismo, justo en el año de la pandemia. El Madrid había ganado la Liga, pero bueno, solo había fichado a Odegaard, había empezado la Liga con 3 victorias y un empate, pero un juego bastante ramplón. Y me dio por hacer un vídeo y decir, oye, vamos a animarnos, optimismo, no creo que haya... Y la gente decidió que yo había montado un canal de YouTube con eso, ¿no? Se empezaron a suscribir y fíjate cómo se van uniendo los mundos, ¿no? Porque yo doy la noticia, que es exclusiva mundial, de que se va a anunciar la Superliga antes que nadie, lo anuncio 2 días antes. Y eso me vino, bueno, porque por mi trayectoria, ¿no?, en el mundo de los abogados. Y
la gran, ¿no? La gran noticia que yo creo que me catapulta es eso, anunciar que Messi no va a poder seguir en el Barcelona y no solo anunciarlo, explicarlo, ¿no? Explicarlo contra todas las informaciones que iban en contra de la mía y que me decían, oye Ramón, te estás quemando con este tema, vas a quedar muy mal, nos dice Laporta que ya está renovado, tal. Entonces, yo eso lo puedo dar porque entiendo la normativa de la liga, porque entiendo de números, porque me preocupan esas cosas. Entonces, recordé esa conversación con mi padre de alguna manera, de decir, oye, es que a lo mejor te estás acercando, ¿no? Formándote en esto, a lo mejor te estás acercando a eso, aunque no podíamos sospechar ninguno que iba a ser de esa manera. Así que así comenzó la cosa, la verdad. Qué locura. Son los caminos de la vida. Te quiero preguntar un poco a modo de broma, pero también en serio, si es más difícil hacer un análisis financiero o manejar una información del Real Madrid, ¿cuál es más complicada? Pues depende de las informaciones. Yo, mira, no pasa nada, ¿no? Aquí, y además en su momento di todo tipo de explicaciones. Yo en 2022 anuncié el fichaje de Mbappé por el Madrid y me equivoqué, porque Mbappé no llegó al Real Madrid y además di datos bastante concretos que me constan que son ciertos, pero seguramente fui demasiado firme, ¿no? Porque no eran datos definitivos. En ese momento comprendí que hay ciertas informaciones que tienen que ver con el Madrid que son realmente complicadas de manejar, porque es difícil llegar a todas las fuentes, porque el propio Real Madrid daba por hecho el fichaje, ¿no? Si Claro. Florentino daba por hecho el fichaje, ¿quién era yo para no darlo por hecho, ¿no? También. Y comprendí que hay ciertas cosas que se vuelven muy complicadas porque en el fútbol son muy cambiantes, ¿no? Puedes Sin duda. haberte dado la mano. Yo me acuerdo, ¿no? El fichaje de un juvenil del Ajax por el Madrid. Estaba absolutamente Ausán, ¿no? Absolutamente acordado, doy la noticia, explico cuándo va a pasar incluso el reconocimiento médico y de repente me toca dar la noticia que por suerte me pude adelantar de que algo no ha ido bien en el reconocimiento médico y que no va a firmar con el Madrid. Bueno, pero yo había firmado, que había llegado ya a un acuerdo y que había fichado, ¿no? Era cierto, porque había llegado a ese acuerdo, pero después hubo una circunstancia posterior, igual que pasó con Mbappé en 2022, que hizo cambiar las cosas. Entonces, bueno, hay análisis financieros que son, o fiscales, que son complicados, pero me he encontrado con cosas indescifrables en el fútbol, sí, sí. Eso es impresionante. Ramón, como bien lo repasabas tú, en Latinoamérica saltas a la fama a gran escala con la famosa salida de Messi. Te voy a hacer un par de preguntas sobre el tema, pero la primera sería, ¿cómo es el proceso en el cual Ramón Álvarez de Mon llega a la conclusión de que justamente Messi, jugador del Barcelona, rival de su Real Madrid, es imposible que renueve en en ese contexto? Pues mira, yo tenía bastante bien analizadas las cuentas del Barcelona, que son públicas, y yo llevaba muchos años hablando sobre las maltrechas cuentas del Barcelona, sobre la pésima gestión de Bartomeu. Entonces, yo eso lo tenía muy fresco en mi cabeza. Y es verdad que meses antes, y también con un amigo, con Tomás, que también estaba en Twitter, empezamos a ver que la normativa de la liga le va a exigir al Barcelona un esfuerzo que es incompatible con su economía, ¿no? El Barcelona, yo me acuerdo que para renovar a Messi en los términos que tenía que renovarlo, no sé si tenía que generar 400 millones en plusvalías, en ahorros de salarios. Era algo impracticable, era algo completamente imposible. Entonces, en realidad, la dificultad técnica de llegar a esa conclusión no era grande. Lo que pasa es que nadie analizaba esas cosas, nadie las entendía. La mayoría, bueno, o por no decir todos los periodistas iban pues de lo que le decía Messi, de lo que decía Laporta, pero no de lo que decía la realidad, ¿no? La normativa. Y por eso para mí es verdad, era complicado mantener ese discurso con todas las informaciones en contra, pero en realidad yo cuando incluso recibía llamadas de algún colega de Barcelona con buena intención diciéndome para ya porque te vas a equivocar. Y yo les explicaba el tema y me decían, no, pero si tienes razón, pero es que nos dicen que renueva, ¿no? Entonces, fue por eso, fue básicamente analizar las cuentas del Barcelona, la normativa y decir si se cumple la normativa, que por cierto, le dieron una oportunidad al Barcelona con lo de CVC de no cumplirla, que no aceptó, pero si se cumple la normativa es imposible que Messi siga en el Barcelona. No, no hay capacidad económica para conseguirlo. ¿Te encontraste alguna reacción, digamos, oficial por parte del club ante todo lo que tú estabas comentando y viendo cómo el tiempo te daba la razón? ¿O nunca hubo contactos? Contactos directos no hubo, sí que hubo mensajes indirectos a través de cierta gente que me hacía entender que, bueno, pues que Laporta que no me tenía un especial cariño por lo que estaba Ya. haciendo. Y bueno, pues sí, o sea, hay formas que tienes de enterarte de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo ni siquiera
le recriminaba nada a Laporta en ese momento, ¿no? Yo Ujú. he tenido después tiempo para recriminarle otras cosas, pero en ese momento yo lo que decía es que esto era culpa de la herencia de Bartomeu, porque Bartomeu. es cierto que era culpa. Otra cosa es que Bartomeu, que Laporta hubiese prometido que iba a renovar a Messi, que se hubiese abrazado al maniquí, que me pareció una imagen un poco patética, la verdad, o que las elecciones las ganase de esa manera. Pero yo no estaba reprochándole a Laporta su gestión en ese tema, sino que venía del pasado, realmente. Claro. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo haberte leído que incluso en algún momento en toda esta trama de Messi, hasta Florentino Pérez te dice en algún momento, Ramón, por favor, dale algo de aire al Barça con todo este tema. Sí, ya posteriormente. Posteriormente, una vez que se confirma todo, es verdad, pues hay un momento donde, bueno, hay un encuentro previo a una asamblea de socios compromisarios donde Florentino me dice, afloja un poco, que, joder, que les necesitamos, que tienen que estar fuertes, que Mm. tienen... Porque claro, yo a partir de ahí lo que empiezo es a analizar, que esto se ha malinterpretado por parte de muchos culés, sobre la dificultad para el Barcelona de hacer cada operación. Renovar a Pedri. Yo nunca dije no va a renovar Pedri, dije entraña una dificultad. Van a tener que hacer otros sacrificios. Oye, yo recuerdo que casi regalan a Griezmann prácticamente. O sea, Total. tuvieron que hacer una serie de sacrificios. Tuvieron una plantilla el año siguiente a la salida de Messi muy pobre, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que me empecé a centrar es en hablar de las dificultades que entrañaba cada tema. También si había operaciones que me parecían irregulares, como lo de Barça Studios, denunciarlo. Entonces sí que hay un momento donde, es verdad, pues medio en broma, porque no fue medio en broma, no fue ni mucho menos, me dijo, afloja un poco que les necesitamos, que, o sea, que esto está muy mal, ¿no? Realmente. Claro. Era un momento aparte donde si le sumas pandemia y todo el contexto que tenía la economía del fútbol global, todo lo maximizábamos y realmente empezamos a poner el ojo en este tipo de temas. Ramón, como asesor, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, el control económico que tiene la liga, el sistema financiero que tiene la liga española? ¿Cómo lo ves desde afuera y desde adentro también? Buah, esto es una pregunta muy interesante, porque creo que conceptualmente el control económico de la liga es muy razonable, ¿vale? En Ujú. el sentido de que lo que te lleva es a que tú no puedes perder dinero recurrentemente. Y por lo tanto, si no puedes perder dinero recurrentemente, no impagarás a los futbolistas, no impagarás a Hacienda, a la Seguridad Social, como ocurría en el pasado. Claro. No te endeudarás más allá de lo razonable, porque eso entrañará que entres en deudas. Entonces creo que conceptualmente, ¿no? Es bastante inapelable. Ahora bien, hay que llevarlo también a su implantación, ¿vale? ¿A qué efectos tiene? ¿A cuál es el entorno en el que se mueve la Liga Española a nivel europeo también, ¿no? Y cuáles son otros controles que también existen. Entonces, claro, si hay otros controles que son más laxos que el de la liga, que son más una revisión a posteriori que a priori, ¿no? Porque el de la liga es, oye, no te dejamos directamente hacer este tipo de cosas. Los otros son, te vamos a penalizar si te pasas más de la cuenta, ¿no? Pues claro, lo que se puede producir es que estés en una desventaja competitiva, por lo menos en Claro. el corto plazo, porque otros tienen más margen para invertir, para gastar. Si aún encima, sociológicamente, la Premier League es un mercado más atractivo para grandes inversores, pues la diferencia se hace muy grande, ¿vale? Entre una y otra. Es cierto, y en esto tiene razón Tebas, que hay muchos clubes de la Premier League que dependen de sus dueños y que están muy endeudados y que eso puede ser una burbuja que explote. Pero también es cierto que el último equipo de la Premier League puede fichar a un jugador titular del cuarto equipo de la Liga Española recurrentemente. Y eso tampoco es bueno. Entonces, ojalá encuentren la manera de que manteniendo ese rigor, que yo estoy de acuerdo con él, se flexibilice un poco. Eso sí, que se flexibilice para todos y desde el principio, no a mitad de un mercado, no cuando el Barcelona tiene una dificultad u otro equipo tiene una dificultad, sino que sean las mismas normas para todos y con tiempo de antelación. Eso está muy bien. ¿Qué tan relacionado está todo este sistema económico que tiene la Liga Española, su competencia directa con la Premier League, con lo que hemos visto y que tú has informado tanto a lo largo de los últimos meses con el posible cambio societario del Real Madrid? Pues aquí podemos tener sospechas, podemos tener opiniones. Todavía las certezas son difíciles de tener. ¿Por qué? Mira, yo, y además lo uno un poco con lo personal, ¿no? Yo recuerdo cuando doy la noticia de que el Madrid va a abrir en el melón del modelo de propiedad. Esto lo comenté en 2023 o 2020, antes de la penúltima asamblea, ¿vale? Como en el mes de abril más o menos. Yo me acuerdo temblar dando esa noticia. ¿Por qué? Normal. Porque era un...
era un tema tabú en el Real Madrid, hablar del modelo de propiedad. Y además yo tenía que dar una información sin meter opinión en ese momento, porque una cosa es la información, otra es la opinión, ¿no? Y creo que era un tema tan potente en cuanto a información que ni siquiera quería permitirme el decir, oye, pues me parece bien, me parece mal, porque además no tenía todavía los elementos de juicio necesarios. Se confirmó en esa asamblea porque Florentino ya hizo una primera alusión, ¿no?, a eso. Y en la última lo que ha dado es más detalles, pero faltan muchos detalles. Las razones oficiales del Real Madrid creo que nunca van a ser económicamente necesitamos este impulso, ¿vale? Sin embargo, uno puede sospechar que sea uno de los motivos. Quizás no el principal, porque el Madrid tiene capacidad de generar recursos sin necesidad de cambiar su modelo de propiedad. El Madrid lo ha hecho otras veces, ¿no? Es decir, oye, pues mira, cedo la explotación del estadio, otro porcentaje de la explotación del estadio. O yo qué sé, o mira, lo de Providence, por ejemplo, ¿no? Cedo la comercialización, un porcentaje de la comercialización de mis derechos de marketing a esta empresa a cambio de un adelanto. Eso el Madrid lo ha hecho en el pasado en algún momento. Entonces, podría seguir haciéndolo, ¿no? Cuando se abre el melón del modelo de propiedades, estoy convencido de que Florentino en su cabeza tiene en mente otras ventajas que le parecen incluso más importantes. Pero eso no excluye que pueda haber también motivos económicos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que tienen que dar más explicaciones para que cuando se produzca la votación sea con la mayor información posible. Creo que la información aquí es directamente proporcional a la libertad de voto. Es decir, tendrás más libertad de voto si tienes información. Y sí, uno de los motivos será, yo creo que seguramente el económico, aunque a lo mejor no se explicita, ¿no?, de esa manera. Pero no será el único. Y claro, creo que el modelo actual... En el Real Madrid piensan que el modelo actual del fútbol, no hablo del Madrid en concreto, sino del fútbol, no es sostenible, ¿vale? Creen que la Premier League ya es la Superliga que ellos pretenden montar, ¿vale? De hecho, una persona muy importante del Madrid me dijo, Ramón, tenemos que hacerlo de la Superliga entre la Premier o no entre, porque actualmente la Superliga es la Premier League. Entonces nosotros tenemos que o tener otra competición que compita o meterles a ellos y competir todos, pero lo necesitamos. Y esa ha sido la mentalidad del Madrid. Otra cosa es que salga o no salga, que de momento pues está difícil, lógicamente. Está complicado el tema. Ramón, entiendo que, por supuesto, como dices, falta mucha información, falta comunicarlo a los socios del Real Madrid, muchísimas más aristas del tema del posible cambio de propiedad, pero ¿qué modelos podríamos anticiparnos que podría ser? Puede ser lo de la famosa venta del 10% de la propiedad, como en la fundación, es el famoso modelo del Bayern del 50+1, un poco por dónde van los tiros. El modelo del Bayern es 76-24, con 3 empresas que están al 8%. Y en su momento, a mí me dijeron, el Madrid quiere ir a un modelo Bayern, ¿vale? Okay. Pero te tengo que reconocer una cosa, Lucas. Yo tengo la sensación de que esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿vale? Que el Madrid se ha enfrentado o se está enfrentando a qué permite la normativa, qué quiero hacer yo, cómo puedo conciliar todo eso, cómo puedo hacerlo atractivo para el socio, porque es una medida que de partida es impopular, unirlo todo, ¿vale? Además, y esto a lo mejor no es demasiado maduro, pero es así, para muchos aficionados, para muchos socios es difícil desligar el momento deportivo del equipo de una decisión de este tipo, porque al final, aunque no debería ser así, porque deberían ser cosas independientes, no deja de ser una especie de cuestión de confianza, ¿no?, que diríamos en términos políticos aquí en España, que es cuando el presidente del gobierno dice, oye, no sé si cuento con el apoyo del Congreso, vamos a hacer una votación a ver si el Congreso me apoya o no. Pues aquí no deja de ser algo parecido, ¿no? Entonces, ahora mismo en lo que están es en, yo creo que constituir una sociedad en la que participe el club como tal, ¿no?, y donde estemos los socios, pero que ceda un 5, un 10% de su propiedad a una empresa, a un fondo que entre desde fuera, pero no digo yo que vaya a ser ni la propuesta definitiva ni que vaya a ser el modelo definitivo, porque ya te digo, mi percepción y también cómo se va retrasando todo me da esa pista, es que todavía se está intentando atar todo. Ramón, como te podrás imaginar, alrededor de el posible cambio societario del Real Madrid en Sudamérica hay mucho, no sé si llamarlo revuelo, pero sí muchas reacciones. Es un tema que también en el fútbol, por ejemplo, argentino está muy presente a día de hoy, de ver si clubes de socios pasan a ser sociedades anónimas deportivas. A ti, como alguien que ha vivido un proceso de éxito absolutamente global en el Real Madrid como socio, como hincha,
¿qué opinión te merece no solamente que el fútbol esté yendo cada vez más a ese tipo de conglomerados sociales, sino también incluso que clubes con la tradición del Real Madrid o un caso de Boca en Argentina, River en Argentina, puedan pasar a este tipo de modelo tan actual? A ver, me parece que no casa eso, evidentemente, con una idea romántica que todos podemos tener del fútbol, pero que es una realidad difícilmente evitable, ¿no? Pelearte contra la realidad suele ser una mala noticia, ¿no? Porque la realidad rara vez va a cambiar, ¿no? Y se va a moldar a tus gustos, a tus preferencias. Y, y claro, hablas de clubs que son cada uno en su medida, ¿no? O en su territorio, inmensos, ¿no? Clubs que no pueden renunciar tampoco a su grandeza, ¿no? Tú puedes mantener una idea romántica de, bueno, pues de lo que crees que debe ser tu club. Y en España tenemos un ejemplo, el Athletic Club, que, bueno, pues que tira de gente de la tierra, pero también el Athletic Club tiene que ser coherente, ¿no? Con cuáles son sus objetivos a partir de esa decisión, ¿no? El Madrid creo que no puede renunciar a esa grandeza, ¿no? A ser dominante. Creo que dejaría de ser el Madrid. Creo que incluso en su esencia dejaría de ser más el Madrid renunciando a eso que renunciando a su modelo de propiedad, si lo que se estima es que la manera de seguir siendo el Real Madrid es abriendo esa propiedad a nuevos inversores, ¿no? Con eso no te estoy diciendo que automáticamente yo diga sí a esa propuesta, porque me gustaría tener más explicaciones, más información, ¿no? Pero sí que te digo que empatizaría con el razonamiento de necesitamos hacer esto para seguir compitiendo, ¿no? O es un razonamiento que yo puedo entender, que yo puedo debatir, ¿no? Entonces, el fútbol ha cambiado desde hace bastante tiempo. Quizás donde más fácilmente lo hemos visto es en la Premier League, pero definitivamente todo se tiene que impregnar, ¿no? Al final. Y bueno, pues hay que intentar encontrar esa conexión con el club del que eres aficionado, pues de otra manera, no desde esos valores o desde esa idea inicial que tenía sobre él. Bueno, ¿crees que es la cruzada más difícil a la cual se puede enfrentar la directiva de Florentino Pérez? Sí, claro. Sí. Pero fíjate, mezclándolo con el momento deportivo, yo sé que es muy banal esto, pero creo que el socio muchas veces toma decisiones banales en cuanto a que, bueno, si está cabreado con el equipo y con los fichajes que se han hecho, pues no te voy a aprobar esta medida. Ah, O al revés, estoy contento y te voy a aprobar cualquier medida. Oye, a lo mejor esa no es buena. A lo mejor tienes que poner pie en pared en ese momento, ¿no? Como no hicieron en su momento los socios del Barcelona, votando por mayoría absoluta a Bartomeu por haber conseguido ese triplete, cuando ya la gestión había elementos para saber que no estaba siendo buena, ¿no? Entonces, es la mayor dificultad para la directiva, sí, porque es un tema tabú. Yo temblaba al dar la noticia por primera vez. Me puedo imaginar que ellos que hacen la propuesta o que van a hacer la propuesta en su medida también, ¿no? Saben que es difícil esto, ¿no? Creo que hay que afrontarlo con madurez y explicarlo con madurez y después que el socio tome las decisiones con madurez también. Ramón, habrá muchos hinchas del Real Madrid que te tendrían esta pregunta si te tuvieran de frente y es ¿por qué se propone ahora y no hace 5 años o no dentro de 10? ¿Cuáles dirías tú que son las claves para entender el contexto en el cual va a llegar esta propuesta al socio del Madrid? Pues mira, Florentino, uno de los argumentos que ha dado para tomar esta medida es, oye, necesitamos hacer esto porque han atacado la propiedad del club, la liga, a través de una enmienda dentro de una ley, y la mejor manera de protegernos es ser una sociedad y que los socios sientan que tienen un patrimonio que defender. Vale. Yo creo que, como te decía antes, el motivo económico también está presente y que esta medida se toma ante una realidad, y es que lo de la Superliga de momento no sale y que la Premier cada vez es más fuerte. Entonces, creo que ambas cosas van unidas. Por eso hace 10 años a lo mejor no tenía sentido. De hecho, hace 10 años el Madrid, bueno, sigue siendo el Madrid el que muchas veces le hace la mejor oferta a un jugador, a un club. Es decir, el Madrid no va de pobrecito, ni mucho menos, ¿no? Pero hasta qué punto es sostenible eso en el futuro, a lo mejor no lo es, ¿no? Entonces creo que esto hace 10 años no tenía sentido y ahora lo tiene más en la cabeza de los dirigentes del Madrid. Ramón, por una simple cuestión de tiempos, estamos más cerca del final de la era de Florentino Pérez al frente del Real Madrid que de sus comienzos. Tú que conoces el club desde adentro, conoces gente de la directiva, como dices, has tenido contactos informales con Florentino Pérez y hasta formales.
¿Cómo te imaginas el Real Madrid post-Florentino, sabiendo que por supuesto es imposible hacer un análisis a futuro, pero qué te imaginas de cuando llegue ese momento en el club? Es un gran temor que tienen muchos madridistas, ¿no? Porque ha aglutinado tanto, ha cambiado tantas cosas, ¿no? No solo en el Madrid, en el mundo del fútbol también, que inevitablemente después de estas figuras siempre vienen grandes vacíos, ¿no? Yo confío en que, vamos a ver, por supuesto, el fin de todo el mundo llega y nadie, en términos absolutos, es imprescindible en una organización, sobre todo tan grande. Yo lo que confío es que aquellas buenas cosas que ha dejado Florentino, que son muchas, permeen un poco, que hayan permeado en la cultura del club, que hayan permeado en la cultura del socio y que el socio sea exigente con el que tome el relevo y que el que tome el relevo, como mínimo, se fije en muchas cosas de las que ha hecho Florentino. Por supuesto, haciendo las cosas a su manera, porque las tiene que hacer a su manera, pero que de alguna manera sepamos valorar lo mucho que ha crecido el club durante la etapa de Florentino, ¿no? Y yo escribí un libro sobre eso precisamente por este motivo, ¿no? Oye, ¿qué ha sido Florentino en el Madrid? Traté de explicarlo en un libro porque creo que hay tantas cosas que he implementado que son muy importantes, ¿no? Inevitablemente la sombra va a ser imposible de llenar, va a ser demasiado grande para el siguiente y habrá que ser también en ese sentido justos con el siguiente, ¿no? No va a haber otro Florentino, pero ojalá haya alguien que tenga esa misma cultura y ojalá que los socios también sean exigentes, pero al mismo tiempo también sean razonables, ¿no? Al entender que no puede llegar otro Florentino. No va a haber otro como él y es una de las dos o tres figuras seguramente más importantes de la historia del Madrid por Sin duda, impacto y sin duda. demás, si no la más. Ramón, en la mitad de tu respuesta hablas de tomar el relevo. Te imaginarás, por supuesto, que en Sudamérica nos llega información eh, mucho menos, digamos, transparente de la que ustedes pueden tener aquí en España. Pero ¿quién toma el relevo de Florentino Pérez en el Real Madrid? Hemos oído Butragueño, hemos oído Nadal, que le han preguntado hasta en varias ocasiones. ¿Se está preparando a alguien dentro del Madrid para cuando llegue ese momento o todavía es muy pronto y se ve lejano? Hay una figura que genera cierta controversia porque además es una figura desconocida que no tiene un cargo en el club, ¿no? Pero que sí que está muy vinculado a las Superligas, el CEO de la Superliga, que sí que ha ayudado en temas financieros al Real Madrid, que es Anas Lagari, que cuenta con la confianza de Florentino, que no sabemos de su boca cuál es su intención a futuro, pero sí que está muy involucrado, ¿no? En ese día a día del Real Madrid, por lo menos en temas que tienen que ver con sus competencias. ¿Quién sabe si puede ser un candidato? ¿Quién sabe si puede ser alguien que esté con un futuro candidato también, ¿no? Es muy difícil concretarte, ¿no? No, al margen de esta persona, no hay una percepción de que Florentino haya preparado un delfín, ¿no? De que Ok. Florentino haya presentado en sociedad a un delfín, de que haya un vicepresidente primero que bueno, pues sea una figura muy pública que parezca que está de cerca de dar ese paso, ¿no? Entonces, una pregunta que ahora mismo, más allá de lo que te he dicho, no tiene respuesta, me temo. Me lo puedo imaginar. Ramón, te quiero preguntar por dos o tres temas antes de pasar al ping-pong del final. El primero es, tú también has hablado mucho de esto en tu canal y eres una de las voces más informadas. En Sudamérica, cuando oímos hablar del caso Negreira, tenemos muchas percepciones distintas, muchas voces que nos explican diferentes cuestiones y todo. A día de hoy, simplemente por saber en qué está el caso Negreira a día de hoy. Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque me parece un tema muy importante. A día de hoy este tema está en fase de instrucción. Hay dos fases en España. Instrucción y si se considera que hay elementos suficientes, juicio después, Ok, ¿vale? ok. El caso Negreira está en la primera fase, ¿vale? Han tenido lugar interrogatorios a los investigados, ¿no? Y que todavía queda el propio Barcelona por comparecer, que lo hará con Elena Ford como representante, y a testigos, ¿no? Uno de los testigos, Joan Laporta, por cierto. Yo pude ofrecer en mi canal en YouTube, en exclusiva, las declaraciones íntegras para que todo el mundo pueda consultarlas y pueda decir, oye, ¿qué dijo, qué no dijo? ¿No? Creo que es importante también. Y está en esa fase. Está en una fase en la que se está investigando para saber si es necesario ir a juicio. Mi opinión es que va a ir a juicio, ¿vale? Mi opinión es que se están dando todos los elementos necesarios para que la juez ordene
que haya un juicio oral, ¿vale? Por lo tanto, que el Barcelona pase a estar ya imputado, no investigado, sino imputado, ¿no? Y bueno, como todo el mundo sabe, lo que se está en estos momentos investigando es unos pagos que hizo el Barcelona durante muchos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de sus empresas. ¿Y cuáles eran los motivos de esos pagos? ¿Cuál era la intención? El delito por el que está investigado el Barcelona es el de corrupción deportiva. Es decir, la Fiscalía entiende que el Barcelona pagaba al vicepresidente de los árbitros con el objetivo de influir en la competición, ¿vale? Y hay otros investigados, expresidentes del Barcelona, que también pueden ser juzgados por, digamos que administración desleal, por haber desviado fondos de su club irregularmente. Pero a los futboleros lo que más yo creo que nos importa es efectivamente eso, si hubo o no hubo corrupción deportiva. ¿Qué papel tienen en todo esto, Ramón, FIFA y UEFA? Porque entiendo que son entes reguladores de las competiciones donde el Barcelona podría o no haber cometido estos delitos y tendrán algún tipo de voz en todo este tema. A ver, en opinión del presidente de la Liga, Javier Tebas, si este tema no hubiese prescrito por la ley española del deporte, que solo contempla un plazo de prescripción de 3 años, el Barcelona se estaría enfrentando a un descenso, no sé si a una retirada de títulos. ¿Qué pasa? Que esto no ha prescrito para la UEFA y para la FIFA. Tienen normativas, digamos que más garantistas, ¿no? Que permiten entrar más a valorar este tipo de asuntos a lo largo del tiempo. Y hay que decir, ¿no? La UEFA tiene la capacidad no solo de abrir un expediente sancionado al Barcelona, que lo ha abierto, sino de expulsarle durante años de competiciones europeas, y la FIFA adicionalmente tiene la capacidad de retirada de títulos, ¿no? O de descenso a través de la Federación Española, ¿no? Es decir, la FIFA puede instar a la Federación Española a tomar esa decisión. En mi opinión, ¿no? Y esto, bueno, pues cada uno tiene su opinión. En mi opinión, la FIFA y la UEFA estarían legitimados a actuar ya independientemente de que lo que hiciese el Barcelona cuadre o no cuadre con el delito de corrupción deportiva. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción deportiva es un delito obviamente penal, ¿no? El derecho penal en España es garantista, es decir, le da muchas armas de defensa como tiene que ser a los investigados y requiere de una serie de requisitos que a lo mejor no se dan, pero que en cambio todo el mundo puede considerar que bajo la ley del deporte, como se considera en España, pagarle al vicepresidente de los árbitros ya es irregular de por sí, ¿no? Y que merece una sanción. Entonces, tengo la intuición de que FIFA y UEFA pueden esperar a ver cómo va ese proceso penal, pero no deberían o no están obligados a esperar. De hecho, no lo han hecho en otras ocasiones, donde han tomado medidas antes incluso. Mi información es que el Madrid con FIFA tiene una buena relación y el Madrid va a hacer lo preciso para que la FIFA estudie el asunto, por lo menos. ¿Habrá o no habrá medidas? No lo sé, no lo puedo decir, pero tienen un papel, pueden jugar un papel importante, sí. Vale. Ramón, y para pasar a otro tema que teníamos muchas ganas de hablar contigo, tú has sido, creo que, de las voces que más hemos consultado en Latinoamérica cuando se habla de que un club de la talla del Real Madrid viene a buscar talento a Sudamérica. Sí. Caso Endrick, caso Federico Valverde, caso Franco Mastantuono. ¿Cómo es ese proceso? Me encantaría saberlo si lo tienes claro, en el cual un club de la talla del Real Madrid dice, vale, he detectado que tengo este talento, lo analizo, lo seduzco, me acerco a su entorno, lo evalúo, apuesto por él y gano la carrera frente a otros equipos europeos. ¿Cómo se da todo ese proceso? Pues es imposible explicar este proceso sin Juni Calafat. Juni Calafat es, aparte de un tipo, ¿no? Que tiene, pues gente que le ayuda, ¿no? Ahí en Sudamérica, ¿no? Y que le permite detectar ese talento. Él es una persona, pues que creo que va siempre de frente con el futbolista y con la familia, y esto es importante. Creo que eso muchas veces marca la diferencia. Que viaja, que entra en contacto personal, que les dice la verdad, les dice lo que se espera de ellos, les dice qué puede ocurrir, como pasó con Reinier, si la cosa no sale bien, qué facultades van a tener ellos también para, si la cosa no sale bien, poder actuar. Es decir, va muy de frente, trata de conocer bien el entorno familiar, trata de, conocer cuáles son también las condiciones personales, ¿no? del jugador, ¿no? Y creo que la mayoría de jugadores lo que sienten, más allá de la grandeza del Madrid, que obviamente es la mejor carta de presentación, ¿no? que puede tener Juni a la hora de hacer ese trabajo, es también siente que hay una apuesta total por parte del club, ¿no? Por ese tipo de talento, y el Madrid ya tiene otros casos de éxito que te acercan a los siguientes, ¿no? Objetivos, porque
Tú puedes presentar una hoja de servicios, oye, mira, Vinicius vino con esta edad y mira cómo le va, Rodrigo, Valverde, como has dicho tú antes. Y mira, Reinier no fue bien, pero Reinier pudo elegir equipo siempre que quiso cuando no fue bien. No le limitamos, no le castigamos, no le dejamos elegir equipo. Es decir, creo que en ese sentido es muy franco, muy honesto. Y Juni Calafati es por eso por lo que, bueno, pues el Madrid ha tenido un gran poder de atracción. Hablando justamente de Franco, ¿qué tanto tiene que ver, Ramón, la apuesta del Madrid tan fuerte por el exfutbolista de River en esa batalla con Paris Saint-Germain? El hecho de que en un pasado no muy lejano, por ejemplo, Julián Álvarez, que era la gran muestra del mercado argentino, se fuera al Manchester City. No sé si tengan una relación directa. Bueno, fíjate, Julián Álvarez, mi información es que no llegó al Real Madrid porque el Madrid tenía un problema administrativo y es que tenía todavía 3 extracomunitarios. No te permiten inscribir a 4. Eso fue en el pasado un problema con Cubo, con Taque Cubo, por Mm. ejemplo, con Reinier también. Y a causa de la pandemia se paralizó todo. Proceso administrativo de nacionalización de jugadores y el Madrid tardó más de la cuenta con eso, ¿no? No fue culpa del Madrid, fue un tema de colapso administrativo y Julián Álvarez, que estaba siendo muy seguido, no llegó por ese motivo. Entonces, hombre, siempre eso genera, ¿no? Una especie de, oye, qué pena que no saliese, el siguiente no se puede escapar. Fíjate, pasó con Neymar también. Con Claro. Neymar, con Neymar, el Madrid hubo un momento donde la operación se convirtió en ilegal, como después se demostró, y el Barcelona fue condenado por 2 delitos de, bueno, pues fiscales, ¿no? Digamos. Pero Florentino, lógicamente, lo que no dudó en ningún momento es que Neymar era un jugador muy especial y lo que no dejó de ver es cómo de especial era después en el Barcelona. Entonces, eso seguramente motivó o le dio más energía al Madrid para fichar a Vinicius, a Rodrigo, ¿no? Como diciendo, el siguiente brasileño especial no se escapa. Pues con Franco Mastantuono quizás algo ha habido de eso, ¿no? No en la medida de lo de Neymar, pero a lo mejor algo ha habido de decir, oye, se nos escapó uno de River muy bueno, el siguiente no se puede escapar. Es muy loco pensar, Ramón, que aparte esto ocurra, no sé si las cuentas me dan 8 años después de que justamente estuvieran las fotos de Julián Álvarez en aquella temporada 10-11 con Sergio Ramos, Di María, Cristiano. Es una locura. Se ha escapado 2 veces, la verdad. Sí, es que, bueno, eso ha pasado con otros, ¿eh? Neymar también estuvo en el Madrid, Mbappé en su momento. Es una práctica habitual del Madrid invitarles, quedan muy contentos, quedan muy fascinados, pero muchas veces incluso es el propio Madrid el que dice, oye, eres demasiado joven para separarte de tu familia o para llevar a tu familia a un cambio tan grande. La normativa de la FIFA también establece ciertos límites, entonces, pero sí, esto ha pasado bastantes veces. Una locura. Y antes, Ramón, de irnos con el ping-pong, te quiero preguntar por Mbappé. Lo hablabas al principio de nuestra charla, que es un fichaje que, por supuesto, ha marcado tu carrera como comunicador a nivel del universo Sí. Real Madrid. Más allá de, por supuesto, todo lo que todos podemos ver de que es un gran jugador, un delantero, va a ser generacional. Tú que has estado dentro, ¿qué crees que ha tenido esta operación para generar tantas opiniones, tanta división de sensaciones en el madridismo y en el mundo del fútbol y para haber acaparado durante tantos años la atención, como por ejemplo otras operaciones no lo han conseguido? Eh, es una operación única, ¿no? Yo es uno de los días que como informador pues me siento más orgulloso es cuando en 2024, en febrero, digo, mira, ya está hecho, ya está solucionado. Fueron meses también, hombre, donde tuve que enfrentarme eso, pues a que de otros lados dijesen que no, pero ahí sí ya tenía la seguridad y la experiencia de que esta vez no me equivocaba, ¿no? Pues es que es una operación que lo tiene todo, porque fíjate, el madridismo, joder, es muy orgulloso del Madrid, ¿no? De los jugadores del Madrid. Pero con este chico hubo una conexión desde el principio, cuando estaba en el Mónaco. Ese que lo quería Zidane, ese jugador que sabíamos que había estado, ¿no? A prueba en Valdebebas, esos rumores que ya había, ¿no? De que él era madridista y que quería llegar al Real Madrid algún día. Cuando se escapa esa primera vez, se genera una especie de obsesión, tanto en el club como en la afición, de algún día tienes que ser nuestro, ¿no? Eh, claro, en 2021 el Madrid hace una oferta, me lo dice Florentino y lo tengo grabado, eso lo publiqué en su momento, llega a ofrecer 200 millones Sí. de euros, ¿no? Por un jugador que acababa contrato. Se empezó a generar una obsesión tremenda. En 2022 entran estados a intervenir esta operación, Qatar, Francia. Es decir, se convierte en algo
que escapa a nuestro control completamente. Yo ya dije, yo un momento que ya me vi desbordado, ¿no? Y evidentemente, como no llegó, me equivoqué, pero siento que hubo muchas cosas que eran imposibles de prever antes que entraron en juego, ¿no? Y claro, a partir de ese momento, a partir de ese rechazo de Mbappé al Madrid, pues se genera una corriente dentro del madridismo muy orgulloso, ¿no? Muy del Madrid, y además un Madrid que gana ese año la Copa Europa, y que la gana 2 años después, y que la gana con los chavales que hemos hablado antes, que vinieron con 18 años y apostaban por el Madrid, de rechazo, ¿no? Hacia este jugador. Y hay otra corriente entre las que yo me encontraba que dice, sí, nos ha rechazado, creo que han entrado muchas cosas en juego que a lo mejor le han superado también a él, pero es que yo prefiero tenerlo en mi equipo a tenerlo en contra, ¿no? Porque nosotros habíamos visto en 2022 lo que era enfrentarse a Mbappé en una eliminatoria y se dio un milagro para superar a ese Paris Saint-Germain. Mbappé reventó la eliminatoria. Entonces, yo era de los que decía, lo quiero conmigo, no lo quiero enfrente, no quiero jugarme la Copa Europa con él enfrente, ¿no? Y, hombre, el hecho de que viniese 2 años después, que hubiese esa polarización alrededor de él, que sea un jugador que no empezó con el mejor pie y que justo cuando llega él los resultados empeoran y justo cuando se va el del Paris Saint-Germain los resultados mejoran. Todo ese cóctel evidentemente genera muchísima polarización como yo creo que no hemos visto con ningún otro jugador. Creo que él en su parte está más que cumpliendo con el Real Madrid, que es un profesional absoluto, que lleva los goles que lleva, que fíjate, ¿no? No es de los que seguramente, ¿no? Con Xabi Alonso ha tenido ningún problema. No creo que sea de los que ha generado ningún mal ambiente, nada. Y que, bueno, pues que hay que intentar, ¿no? Mi consejo es intentar ver esto de la manera más objetiva posible y decir, oye, voy a olvidarme de lo que pasó en el pasado y voy a centrarme en el rendimiento que está dando, ¿no? Claro. Debe ser el único jugador que yo haya visto que antes de ponerse la camiseta del Real Madrid haya sido aplaudido por el Bernabéu en un partido de Champions. Me acuerdo de eso. Esto fue el 9 de marzo de 2022, si la memoria no me falla. Eso es, eso Estar en es. el Bernabéu y sale a calentar y era una locura. Era una locura, o sea... Y yo estuve en contra, de esos aplausos. Yo Sí, en mi total. canal Total. me manifesté antes y dije, mira, aquí hay una eliminatoria, él nos va a querer matar, nosotros queremos matarle, o tenemos que querer matarle, y ya está. Y eso que en ese momento yo daba por hecho que ya era jugador del Madrid, ¿eh? Pero Wow. dije, esto es una eliminatoria, él es un profesional, nos va a intentar eliminar y nosotros le tenemos que eliminar. Y los aplausos para después del partido, si queréis, si le hemos Total. eliminado. Pero antes no. Lo que pasó después que baje Dios y lo vea, ¿no, Ramón? Diría alguien Que por ahí. baje Dios y lo Pasó explique, bien. eso es, sí, sí, que baje Dios y lo explique que madre mía, ahí entró Dios y entraron muchas cosas en juego, sí, sí. Ramón, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte y le invitamos a todos a nuestros lectores de Bolavit que te sigan en tus redes que ponemos a continuación acá abajo. Pues muchísimas gracias, de verdad, a vosotros, ha sido un placer por mi parte y nada, cuando queráis aquí estoy. Espectacular.